Desde lo alto del monte Nebo, Moisés contempló la tierra que soñó por 40 años, pero no pudo tocarla, no por falta de fe ni por cobardía, sino por un error humano que le costó la promesa. Cargó con un pueblo que dudó, se rebeló y lo culpó, y aún así nunca los abandonó. Guiado por una voz divina que lo eligió entre zarzas ardientes, Moisés fue el líder que habló cara a cara con Dios, y aún así escuchó un no que partió su corazón. Esta es la historia no solo de un profeta, sino de un hombre cansado, herido y profundamente humano, que aprendió que la obediencia no siempre se recompensa con lo esperado. Pero hay algo aún más grande que la victoria: el legado. Y Moisés dejó uno imborrable. El desierto no era solo arena, era silencio. Y en ese silencio Moisés caminaba solo, rodeado de miles de voces, de quejas, de pasos, de promesas y maldiciones. Él permanecía en el centro, y sin embargo estaba solo. Ningún otro conocía el peso que ardía en su espalda cada vez que la multitud alzaba los brazos al cielo, no para agradecer, sino para reclamar. Él había dicho que Dios los sacaría de Egipto, que los llevaría a una tierra de leche y miel, pero las dunas eran interminables, el calor los asfixiaba y la libertad dolía. Moisés no dormía, no porque no pudiera, sino porque los pensamientos no se lo permitían. ¿Dónde termina la obediencia y empieza el abandono? ¿Cuántas veces puede un hombre escuchar: ¿por qué nos sacaste de Egipto?, antes de quebrarse? En las noches, cuando todo estaba en silencio, caminaba lejos del campamento y hablaba con Dios. Pero incluso entonces había veces que no recibía respuesta, y eso lo hería más que las piedras lanzadas, más que las miradas de sospecha. Había guiado a un pueblo que no eligió, hacia un destino que no vería. Todavía no lo sabía, pero en su espíritu lo presentía. Moisés no era un héroe invencible, era un hombre viejo, cansado, con las rodillas gastadas de tanto clamar y los ojos agotados de tanto ver desobediencia. Y sin embargo, cada mañana se levantaba, tomaba su bastón, enderezaba los hombros y volvía a liderar. Porque incluso cuando nadie lo entendía, incluso cuando el pueblo lo rechazaba, Dios lo había llamado por su nombre, y eso lo mantenía en pie. No fue en un templo, no fue entre aplausos ni incienso, fue en el desierto, en la soledad, entre ovejas ajenas, donde Moisés escuchó por primera vez la voz que lo cambiaría todo. Él ya no era un príncipe. Habían pasado 40 años desde que huyó de Egipto con sangre en las manos y miedo en el corazón. En Madián había aprendido a vivir sin expectativas. Había construido una vida sencilla, alejada del eco de los látigos, de los gritos de los hebreos esclavizados. Había aceptado ser nadie. Pero Dios no había olvidado su nombre. Una mañana cualquiera, mientras guiaba su rebaño al monte Horeb, vio una zarza. Ardía. El fuego era real, pero la planta no se consumía. Moisés se acercó, curioso, y entonces la voz lo llamó. Moisés, Moisés. El mundo se detuvo. Aquí estoy, respondió con un temblor que no era de miedo, sino de reconocimiento. Algo dentro de él despertó, como si esa voz hubiera estado guardada en su alma desde siempre. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios no solo lo llamó, le confió una misión: liberar a su pueblo de Egipto. Moisés, incrédulo, tartamudeó excusas. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y si no me creen, no sé hablar bien, pero cada duda fue derribada con paciencia divina. La zarza ardiente no solo iluminó el monte, encendió una llama en el corazón de Moisés que jamás se apagaría. En ese encuentro nació el profeta, no porque se sintiera preparado, sino porque entendió que el llamado de Dios no depende de la fuerza del hombre, sino de la obediencia del corazón. Desde el primer paso fuera de Egipto, Moisés entendió que el desierto no era solo un lugar, también era una actitud. Habían visto el mar abrirse, habían caminado sobre suelo seco, mientras las aguas se alzaban como muros a cada lado. Habían sido testigos del poder que derrumbó a Faraón sin una sola espada hebrea, y aún así no creían. No fue solo una vez, fue cada vez.
Cada día, cada nuevo desafío despertaba viejas quejas. ¿Para esto nos sacaste? ¿Por qué nos haces morir de hambre? ¿Dónde está ese Dios tuyo ahora? Moisés escuchaba, tragaba saliva, apretaba el bastón con fuerza para no golpear algo o alguien, se apartaba del campamento y oraba, muchas veces con ira, otras con dolor, casi siempre con lágrimas escondidas entre la barba. Lo que más le hería no era la crítica personal, era que no podían o no querían ver el milagro. Dios les había dado libertad, pero ellos añoraban la esclavitud porque al menos allá tenían comida. Esa nostalgia por las cadenas se le clavaba en el pecho. ¿Cómo seguía a un pueblo que se resiste a creer incluso cuando el cielo les llueve pan? No era una rebeldía explosiva, era una constante erosión del alma, como el viento del desierto que, día tras día, desgasta hasta la roca más firme. Y aún así, Moisés seguía adelante. No por ellos, no por sí mismo, sino por esa voz que lo llamó entre las llamas. Porque cuando todo se tambalea, lo único que sostiene al líder verdadero es su propósito. El sol ardía sobre las cabezas, no había agua. De nuevo, el pueblo murmuraba. No pedían, exigían. El desierto tenía una forma cruel de repetir las pruebas, como si esperara que algo cambiara dentro, no afuera. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí?, gritaban. No hay agua ni comida, nuestros hijos van a perecer. Moisés los escuchaba, pero ya no con la misma paciencia. Algo dentro de él estaba agotado. No era la primera vez. Ya antes Dios había sacado agua de la roca, ya antes Él había intercedido, pero esa vez fue diferente. La voz de Dios fue clara. Toma la vara, reúne al pueblo y háblale a la roca. Delante de todos saldrá agua. Pero Moisés, con el alma al borde del colapso, no pudo contener lo que había acumulado por años. Se paró frente al pueblo, alzó la voz no para guiar, sino para descargar. Oigan, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua una vez más? Y en lugar de hablarle a la roca como Dios había ordenado, la golpeó una vez y luego otra, fuerte, con rabia. El agua brotó. Sí, el milagro sucedió, pero no fue un acto de fe, fue un desahogo de furia. En ese instante, el silencio cayó. Dios no habló de inmediato, no reprendió con rayos ni con fuego, pero Moisés supo que algo en su interior se había quebrado. No fue la roca la que se rompió, fue el corazón de un líder que, por un instante, dejó que la ira hablara más fuerte que la obediencia. Y en ese momento, sin saberlo aún, selló su destino. Dios no levantó la voz, no hizo temblar la tierra, no envió plagas ni tormentas, solo habló con tristeza. Por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no entrarás a la tierra que les daré. Así, sin más. No fue un castigo impulsivo, fue un juicio doloroso pero justo. Moisés, que había hablado cara a cara con el Eterno, había desobedecido en público, y Dios, fiel a su carácter, no podía pasar por alto esa falta, aunque amaba a su siervo. Moisés se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, pero por dentro todo se desmoronaba. ¿Cómo? Después de todo lo que había soportado, después de liderar durante décadas con lágrimas, con fidelidad, con entrega, ¿no podría entrar? Pero no dijo nada, ni un reclamo, ni una súplica, solo un silencio que dolía más que un castigo físico. Porque a veces el juicio más duro es saber que el sueño que cargaste tanto tiempo no se hará realidad. Dios no lo gritó, lo susurró, porque sabía que Moisés entendería, y Moisés sí entendió. Bajó la mirada, asintió, y por dentro lloró como un hijo que escucha por primera vez que no obtendrá lo que tanto anhelaba. Moisés ya no pedía señales, solo buscaba consuelo, no quería milagros, solo una palabra, una chispa de esperanza, algo, pero el cielo estaba en silencio. Durante las noches se alejaba del campamento, caminaba hasta donde nadie pudiera escucharlo. Allí, con la luna como testigo y el bastón como único amigo, hablaba con Dios, a veces de rodillas, a veces en voz baja, a veces sin palabras, solo con suspiros ahogados. Señor, no hay manera.
ni una sola oportunidad, nada. ¿Es este mi final? ¿Quedarme aquí tan cerca y tan lejos? Silencio. El mismo Dios que una vez había dividido el mar, que lo había cubierto con nube de día y fuego de noche, ahora parecía guardar distancia, no por falta de amor, sino porque ya había hablado, y su palabra, aunque dura, era firme. Ese silencio no era castigo, era enseñanza, era como un padre que con dolor mantiene su decisión, no por crueldad, sino por sabiduría. Y Moisés, en la profundidad de su alma, lo sabía, pero eso no quitaba el dolor. Las noches eran largas. El viento del desierto traía consigo recuerdos, las plagas, el éxodo, el Sinaí, las tablas, el becerro de oro, las rebeliones, todo. Como una película repetida, cada escena pesaba más que la anterior. Y sin embargo, cada mañana se levantaba, con los ojos hinchados y el rostro cansado, volvía al pueblo, porque aunque el cielo guardara silencio, él seguiría siendo fiel. Porque el amor verdadero no obedece solo por recompensa, obedece incluso cuando el corazón está roto. Moisés subió al monte Nebo con pasos lentos, no por la edad, sino por el peso invisible del momento. Desde la cima, sus ojos recorrieron la tierra que Dios le mostró, al norte, al sur, al este y al oeste. Allí estaba Canaán, tierra fértil, con colinas verdes, ríos brillantes y ciudades lejanas que algún día serían hogar para su pueblo. Era hermosa, real, alcanzable, pero no para él. Dios le permitió verla, pero no pisarla, y eso era casi más cruel que no haberla visto nunca. La tierra prometida estaba justo al otro lado del río, a unos pasos. Podía sentir el olor de los campos, imaginar los pies de los niños corriendo libres, las tiendas levantadas, la vida floreciendo. Y sin embargo, para él solo había contemplación. La línea era invisible, nadie más podía verla, pero Moisés sí, sabía que estaba ahí. No era una frontera geográfica, era espiritual, una línea trazada por obediencia tardía, por la consecuencia de un solo instante de descontrol. Se quedó de pie largo tiempo, no lloró, no gritó, solo observó. Dejó que sus ojos grabaran cada detalle, porque aunque no la pisaría, quería llevarla consigo, en la memoria, en el alma. Allí, en lo alto del monte, entendió algo profundo. A veces, el sueño más grande no es para cumplirse, sino para ser heredado. Y esa verdad, aunque dolía, también lo sanaba un poco. No era un grito, no era una orden, era un susurro entre lágrimas. Señor, déjame cruzar una sola vez. Déjame poner un pie, solo uno, en la tierra que prometiste. No hablaba como líder ni como profeta, hablaba como un hombre roto, como un padre que ha guiado a sus hijos durante años, pero que no podrá sentarse a la mesa con ellos cuando lleguen a casa. Moisés no exigió, no argumentó, no justificó, solo suplicó. Y lo hizo con el corazón desnudo, con la dignidad de alguien que ha entregado su vida entera, pero aún guarda un anhelo. He visto la tierra, he guiado al pueblo, he soportado su rebeldía por ti, no me dejes fuera. La respuesta de Dios fue firme, pero no fría. No me hables más de esto, ya he decidido. Sube al monte, mira la tierra y prepárate. Fue un no definitivo, pero no vacío. Dios no lo rechazó, solo marcó el límite de su participación. Moisés no rompió cosas, no maldijo, solo cerró los ojos, respiró hondo y aceptó. Porque a veces la oración más difícil no es la que se dice, sino la que se detiene cuando Dios ya ha respondido. Y Moisés, con todo el dolor en el alma, eligió rendirse, no por resignación, sino por reverencia. Ese no fue solo una negativa, fue una despedida, un cierre, una herida que no sangra por fuera, pero que desgarra por dentro. Moisés había escuchado muchas respuestas de Dios, algunas tardías, otras inesperadas, pero esta fue definitiva. No habría entrada, no habría celebración para él, no escucharía las risas en Canaán, ni vería los altares levantarse, no caminaría entre los campos verdes, no tendría el gusto de ver el cumplimiento total de la promesa que había cargado durante 40 años. Y lo más desgarrador, era justo,
lo entendía, y eso lo hacía aún más doloroso. Era como si Dios le dijera: te amo, pero esto no cambiará. Y Moisés, en su corazón, sabía que el amor verdadero no siempre se manifiesta en concesiones, sino en verdades firmes. Se quedó solo, con su bastón, con su historia, con su fe intacta, aunque el corazón hecho pedazos. Podía haber abandonado, encerrarse en su dolor, pero no lo hizo, porque comprendió algo que muy pocos entienden. A veces Dios dice no, no para castigar, sino para purificar, para mostrarnos que el propósito va más allá de nuestro deseo personal. Y en ese no, aunque ardiera, encontró la última lección: obedecer cuando no se gana, amar cuando no se recibe, confiar cuando ya no se espera nada. El sol comenzaba a caer cuando Moisés subió nuevamente al monte Nebo. Era una tarde distinta. El aire olía a despedida, no porque el viento hubiera cambiado, sino porque su espíritu lo sabía. Cada paso que daba lo acercaba no solo a una cima geográfica, sino a un momento eterno, el último. No lo acompañaba nadie. Nadie debía hacerlo. Era su cita personal con Dios, con su historia, con todo lo vivido. Subía despacio, no porque el cuerpo no pudiera más, sino porque el alma se resistía a llegar. Cuando llegó a la cima, se quedó en silencio. No oró, no habló, solo miró. Ante él, la tierra prometida se extendía como una promesa cumplida para otros. Sus ojos repasaban cada rincón como si intentaran memorizar lo que su cuerpo jamás tocaría. Vio los campos de trigo ondear con el viento. Imaginó los niños corriendo por colinas. Soñó con tiendas llenas de vida, con altares levantados en gratitud. Y aunque no estaría ahí, sentía una paz silenciosa hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró, no con gritos, no con desesperación, lloró en silencio. Lágrimas que caían por la barba blanca, que se mezclaban con el polvo del camino, que venían de lo más profundo del alma. No lloraba solo por lo perdido, lloraba por lo vivido, por lo que cargó, por lo que aguantó, por lo que dio y nunca recibió, por los días de sol quemante, por las noches de soledad, por las veces que intercedió por un pueblo que ni siquiera lo valoraba. Lloraba porque todo lo había hecho por amor. Amor a un Dios que lo llamó entre fuego. Amor a un pueblo terco, sí, pero suyo. Amor a una promesa que lo mantuvo caminando, aun cuando sus pies sangraban. Ese monte no fue solo una cima, fue un altar. Moisés no solo lloró allí, se entregó, se vació. Y mientras sus lágrimas caían, algo dentro de él también se soltó. Dios, desde lo invisible, lo miraba. Y aunque ya no le repetiría la promesa, le dio algo más valioso: su presencia. No le habló con palabras, no le mostró visiones, solo lo acompañó. Y Moisés, aun con el rostro empapado, sintió el consuelo que solo viene de lo eterno. Porque en ese monte el dolor no lo venció, lo purificó. La fe no se fue, al contrario, se volvió más pura, más madura. Esa fe que ya no espera recompensa, sino que simplemente reposa en saber que se obedeció. Esa fe que no necesita tierra para florecer, porque echa raíces en la eternidad. Moisés se sentó en una roca, observó el horizonte, y ahí, entre el cielo y la tierra, entre lo que fue y lo que no será, entendió algo que lo cambió para siempre. No era necesario entrar para cumplir el propósito. Él había guiado, él había sostenido, él había formado un pueblo. No vería el final, pero había sido parte esencial del camino, y eso era suficiente. El sol se escondía, el cielo se pintaba de tonos naranjas y morados, el viento soplaba suave, como una caricia divina, y Moisés, por primera vez en mucho tiempo, no sintió peso en los hombros. Había paz, no porque todo salió como soñó, sino porque supo aceptar lo que fue, porque entendió que la vida no siempre se mide por lo que se logra, sino por lo que se entrega. Las lágrimas no eran señal de derrota, eran prueba de humanidad, y Dios no las ignoró. Cada una cayó como incienso ante el cielo. Cada una fue memoria viva de un corazón que amó, sufrió, obedeció y al final
confió. Y allí, en ese monte, en el lugar donde la fe y el dolor se abrazaron, Moisés terminó su jornada. No como un líder derrotado, sino como un siervo completo. Desde la cima del monte, Moisés cerró los ojos. El viento del atardecer le rozaba el rostro como si la historia entera regresara con cada ráfaga. Y en su mente comenzó el viaje de vuelta. Volvió a estar en Egipto, joven aún, con los pies entre dos mundos, uno de seda y poder, el otro de barro y sufrimiento. Recordó las miradas de los esclavos, su gente, y cómo su corazón comenzó a arder de rabia y compasión. Aquel día en que defendió a uno de ellos y lo mató. El inicio de su fuga, el principio de su llamado. Luego vio el desierto de Madián, el silencio, las ovejas, la rutina, hasta aquella zarza ardiente que nunca se apagó. Volvió a escuchar su nombre en labios divinos, tembloroso, lleno de miedo, pero con una chispa de destino encendida. Las imágenes fluían como un río incontenible. Las plagas, el faraón endurecido, la noche del éxodo, las puertas marcadas con sangre, los pasos apresurados en medio de la oscuridad, y luego el mar. Moisés revivió ese instante con cada fibra de su cuerpo. El pueblo gritando de miedo al ver a los egipcios acercarse, las olas agitadas, el bastón alzado, el agua separándose como si obedeciera al susurro del cielo, y el suelo seco. Esa sensación imposible de explicar. Cada paso fue un acto de fe, cada segundo un milagro sostenido por la mano de Dios. Después, el desierto, el Sinaí, la montaña temblando, el fuego, la voz de Dios tronando con poder, las tablas entregadas en lo alto, y luego la decepción. Recordó el becerro de oro, la idolatría, el corazón partido, las tablas rotas no por ira, sino por dolor. Había sentido cómo algo dentro de él también se quebraba en ese instante. Recordó a Aarón con los ojos bajos, sin excusas, al pueblo postrado con temor, y a Dios, entre justicia y misericordia, decidiendo no destruirlos. Cada recuerdo era una espada, afilada, profunda, directa, pero también era un bálsamo, porque aunque dolían, le recordaban que su vida tuvo propósito, que su dolor tuvo fruto. Pensó en las rebeliones, en los gritos, en Coré y los que quisieron derribarlo, en los que murmuraban cada día, pero también recordó los manás al amanecer, el agua brotando donde no había vida, la nube que los guiaba, el fuego que los protegía, y más que todo, recordó la voz que lo había acompañado en cada paso, que lo reprendía con firmeza, pero también lo abrazaba con ternura. Esa voz que no necesitaba gritar para ser oída, que hablaba directo al alma. Esa voz que era hogar, guía, sustento. Moisés volvió a ver los rostros de los niños que habían nacido en el desierto, aquellos que nunca conocieron Egipto, pero cargaban el sueño de Canaán. Pensó en los cantos de las mujeres, en las fiestas con pan sin levadura, en los días de reposo bajo las estrellas. Todo eso, aunque difícil, había sido sagrado. Recordó a Miriam, su hermana, fuerte, valiente, a veces testaruda, pero siempre fiel. Recordó su canto después del cruce del mar, su liderazgo, su muerte, y también pensó en Aarón, su hermano, su compañero en la carga, el sacerdote que también cayó, pero que lo acompañó hasta el final. Y por último, pensó en Josué, el joven que había observado en silencio, que había aprendido más por presencia que por palabras, que había crecido viendo el peso de la responsabilidad. Josué, el futuro, el que cruzaría, el que continuaría. Moisés no sintió envidia, sintió paz, porque entendía que el propósito no moría con él, que la historia de Dios con su pueblo no terminaba con su último aliento. Las memorias seguían fluyendo, algunas dulces, otras amargas. Algunas lo hacían sonreír, otras le apretaban el pecho, pero todas, sin excepción, le confirmaban que su vida había valido la pena. El éxodo no fue solo una salida de tierra, fue una transformación del alma. Fue un viaje de esclavitud a identidad, de miedo a confianza, de queja a adoración, y él fue el instrumento. Quizá no entró a la tierra prometida, pero sí entró en la historia eterna de la fe. Su nombre sería recordado no por sus errores, sino por su fidelidad.
no por lo que faltó, sino por lo que entregó. Con los ojos aún cerrados, Moisés exhaló profundo. Sus memorias no eran una carga, eran su ofrenda, y allí, en lo alto del monte, las entregó todas. Porque entender el pasado no es vivir en la nostalgia, es encontrar sentido a cada paso dado. Y Moisés entendió que su historia no fue de fracaso, sino de propósito cumplido. Moisés no lideró a un pueblo agradecido, no fue seguido por multitudes que lo ovacionaban o lo honraban por sus esfuerzos. No recibió flores ni elogios, ni siquiera respeto constante. Lo que recibió en su mayoría fue queja, rebeldía, desconfianza y olvido, pero aún así los amó. Era un amor que no nacía del reconocimiento, sino del compromiso. No se alimentaba de aplausos, sino de propósito. Era ese tipo de amor que no se enseña en libros, que no se explica con lógica. Es el amor de quien ha sido elegido para cargar con otros, aunque esos otros no entiendan lo que cargas. Desde Egipto, el pueblo fue una espina constante. Cuando los sacó de la esclavitud, no le cantaron a él. Cuando tuvieron sed, no clamaron a Dios, lo culparon a él. Cuando sintieron hambre, no recordaron los milagros, solo se quejaron del presente. Cuando el camino fue largo, dudaron de su liderazgo, como si él mismo hubiese inventado el destino. Y sin embargo, Moisés no dejó de orar por ellos. Una y otra vez, cuando Dios se enojó con el pueblo, Moisés se puso en la brecha, intercedió con lágrimas, con ayunos, con palabras que le rompían la garganta. Si los vas a borrar, bórrame también a mí. ¿Quién habla así? ¿Quién ama tanto a un pueblo que no lo merece? Solo alguien que ha sido tocado por un amor más alto. Moisés no veía al pueblo por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Sabía que debajo de la dureza de corazón había una promesa. Sabía que la impaciencia no anulaba la elección divina. Sabía que aunque el pueblo fallara, Dios seguiría siendo fiel. Y él también. Amó a cada uno como a un hijo, aunque lo trataran como enemigo. Amó al pueblo como un pastor que no abandona ni al cordero más testarudo. Su amor no fue romántico, fue sacrificial. Lo amaban solo cuando les convenía. Lo escuchaban solo cuando no había otra opción. Lo respetaban en los momentos de crisis, pero lo olvidaban al primer maná del día siguiente. Y aún así, Moisés cargó con ellos. Cuando el pueblo adoró al becerro de oro, no se apartó. Cuando se rebelaron con Coré, no se vengó. Cuando murmuraban cada mañana, no huyó, se mantuvo, se quedó. Porque entendía que su amor por ellos no dependía de cómo lo trataran, sino de a quién servía. Ese amor, tan incomprendido, fue su corona invisible. No necesitó tronos ni títulos. Su mayor honor fue no abandonar. Y en ese monte final, cuando ya todo había sido dicho, Moisés no guardaba rencor. Recordaba los rostros, las voces, las traiciones, pero también los cantos de victoria, las manos levantadas, los ojos brillando de fe por instantes. Porque el amor verdadero tiene memoria selectiva, guarda lo bueno, suelta lo que hiere. Sus últimas oraciones no fueron por él, fueron por ellos. Señor, no los dejes solos, aunque fallen, aunque te olviden, no los sueltes, porque tú los amas más de lo que yo puedo entender. Ese fue el legado más profundo de Moisés. No las leyes, no las victorias, sino el amor incondicional por un pueblo que nunca supo amar de vuelta. Un amor que fue reflejo del mismo Dios que una y otra vez perdonó, esperó, restauró. Y Moisés, en ese amor, encontró la mayor semejanza con su Creador, porque hay algo más poderoso que entrar a la tierra prometida, haber amado sin reservas a quienes te hicieron sangrar el alma. Moisés sabía que no cruzaría el Jordán, lo había aceptado, lo había llorado, pero aún le quedaba una última responsabilidad, quizá la más difícil: entregar la batuta. Josué no fue elegido por votación, no hizo campaña, no peleó por el puesto. Fue formado en silencio, a la sombra de Moisés, viendo, escuchando, aprendiendo. Y Moisés, aunque le dolía el alma, sabía que tenía que soltar. Una tarde lo mandó llamar, lo miró a los ojos, como un padre mira a su hijo antes de soltarle la mano. En esos ojos jóvenes veía reflejado un futuro que él ya no viviría.
pero también una fe que había sembrado con lágrimas, con desvelos, con oración. Josué dijo con voz temblorosa pero firme: «El Señor te ha elegido. Tú guiarás al pueblo. No será fácil, no siempre te entenderán, pero no estás solo. Dios irá contigo». Josué lo escuchó con respeto, no con entusiasmo desbordado, sino con reverencia. Sabía lo que significaba ese encargo, había visto el desgaste, había sentido el peso, y aún así no retrocedió. Moisés le puso las manos sobre la cabeza, no para imponer autoridad, sino para transferir propósito. Lo bendijo, no desde la amargura, sino desde la obediencia, porque entendía que el liderazgo no es una corona que se protege, es una llama que se pasa. Durante los días siguientes, Moisés comenzó a mostrarle caminos, a explicarle detalles, a darle consejos que solo la experiencia puede ofrecer. Pero más que palabras, le entregó su testimonio, el ejemplo de alguien que no fue perfecto, pero fue fiel hasta el final. Josué escuchaba en silencio. Cada frase, cada pausa, cada mirada de Moisés quedaba grabada en su alma como instrucciones sagradas. Sabía que no solo heredaba un liderazgo, heredaba un pueblo, una promesa y un legado. Moisés no se enfocó en técnicas de guerra ni en estrategias humanas. Le habló del corazón, de la paciencia, de la necesidad de consultar siempre a Dios antes de actuar. Le dijo que habría días de gloria, pero también noches de soledad, y que en ambas, lo único que lo sostendría sería la presencia de Dios. «No temas ni te desanimes», le dijo, tocando su pecho con firmeza. «Él va delante de ti, Él no te dejará». Y al decirlo, Moisés sintió una mezcla profunda de tristeza y alivio. Tristeza, porque su tiempo terminaba, pero alivio, porque sabía que lo dejaba todo en buenas manos. Fue su último acto de liderazgo, no una batalla, no una victoria pública, sino una entrega silenciosa, un acto de humildad, de confianza, de amor por el propósito más grande que su propia vida. El pueblo observaba de lejos. Algunos entendían, otros no. Pero Moisés no buscaba comprensión, buscaba obediencia. Y al entregar a Josué, mostró que el verdadero líder no se aferra, forma y suelta. Después de aquella conversación, Moisés ya no habló mucho más. No era necesario. Lo esencial ya había sido dicho. Lo demás lo viviría Josué en su caminar con Dios. Y Moisés, aunque su corazón estuviera partido, lo aceptó con dignidad, porque entendió que el éxito de su misión no estaba en entrar a Canaán, sino en asegurarse de que otros llegaran. No hubo multitudes, no hubo trompetas, no hubo gritos ni cantos de despedida. Moisés murió en silencio, sin público, sin testigos, sin aplausos, solo él y Dios. Subió al monte Pisgá por última vez. Sus pasos eran lentos pero firmes. No tenía miedo, no sentía ansiedad. Lo que cargaba no era temor, sino un extraño tipo de paz, esa que solo tienen los que saben que dieron todo. Desde lo alto, una vez más, contempló la tierra que nunca pisaría. Pero esta vez no lloró, no suplicó, solo sonrió, una sonrisa leve, vieja, sabia, porque al final comprendió que no todo lo que se sueña es para tocar, a veces es para preparar el camino a otros. El viento soplaba con ternura, el cielo estaba despejado, era como si la creación entera respetara ese momento sagrado, el fin de una era, el cierre de un ciclo, el adiós de un amigo de Dios. Moisés se sentó en una roca, miró al horizonte, y entonces la voz volvió a hablar, no con juicio, no con reproche, sino con cariño. Como un padre que despide a su hijo después de una larga misión. «Has sido fiel, Moisés, hasta el último día». Él cerró los ojos, no porque estuviera cansado, sino porque ya no necesitaba ver más. Lo había visto todo, había sentido todo, había amado, sufrido, guiado, intercedido y finalmente descansado. La Escritura dice que Dios mismo fue quien lo enterró. Nadie supo dónde, nadie construyó un monumento, ninguna estatua, ninguna tumba adornada con inscripciones. Y sin embargo, su legado quedó grabado no en piedra, sino en la eternidad,
porque hay muertes silenciosas que retumban por generaciones, y la de Moisés fue una de ellas. Mientras el pueblo seguía su camino hacia la tierra prometida, sin saber aún que su líder ya había partido, el cielo recibía a un siervo agotado, pero lleno de honra. No honra humana, sino divina, la más alta de todas. Dios lo vio partir como se ve a un amigo que cumplió con todo. No perfecto, no sin errores, pero sí con un corazón entregado. Y así, sin ruido, sin ceremonia, Moisés se convirtió en leyenda. No por lo que conquistó, sino por lo que entregó. No por entrar, sino por sostener. No por la gloria, sino por la fidelidad. Y aunque nadie supo dónde fue su tumba, cada corazón que conoce su historia lleva una parte de él, porque los grandes hombres no siempre mueren entre vítores. A veces mueren en la intimidad de un monte, con los pies polvorientos, el corazón lleno y la mirada clavada en la promesa. Así murió Moisés, sin gloria externa, pero con una eternidad latiendo en su alma. Josué estaba solo frente al Jordán. El pueblo esperaba, el aire olía a nuevo comienzo, pero algo faltaba. Moisés ya no estaba. No hubo despedida pública, no hubo cuerpo que enterrar, solo la certeza grabada en cada alma de que el líder se había ido, pero no del todo. Porque Moisés dejó mucho más que un bastón. Dejó una huella que ni el tiempo ni la muerte pudieron borrar. Su voz resonaba en la conciencia de una nación. Sus palabras seguían vivas. Su fe, su lucha, su ejemplo eran ahora parte del ADN espiritual de Israel. No entró a la tierra prometida, pero condujo a un pueblo hasta sus puertas. No caminó sobre los campos que Dios juró a Abraham, pero formó a quienes los habitarían. No vio las murallas caer, pero levantó a quien haría que cayeran. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El mundo suele medir el éxito por los logros visibles, por los trofeos, las coronas, las tierras conquistadas. Pero Moisés fue diferente. Su éxito fue invisible, pero eterno, porque entendió que el liderazgo verdadero no es llegar primero, sino asegurar que otros lleguen. En el corazón de cada hebreo que cruzó el Jordán, Moisés estaba presente. En cada historia contada junto al fuego, en cada generación que aprendió a orar, en cada niño que escuchó sobre el Mar Rojo, había una parte de él. Su legado no era una tierra, era una fe que resistió 40 años de desierto, una fe que se mantuvo firme ante el rechazo, la traición, el cansancio, una fe que no necesitó ver el cumplimiento para creer en la promesa. El verdadero liderazgo, el que transforma generaciones, no se basa en títulos, sino en el carácter. Moisés formó hombres y mujeres que aprendieron a depender de Dios, no de él. Formó a un sucesor sin necesidad de aplausos. Preparó el camino, sabiendo que no lo recorrería completo, y aún así no se detuvo. ¿Quién hace eso? Alguien que no vive para sí mismo, alguien que entiende que el propósito es más grande que el ego, alguien que fue transformado por el fuego y decidió brillar en lugar de consumirse. Y así fue Moisés, un hombre que comenzó tartamudo y temeroso y terminó como el amigo de Dios, un niño salvado de las aguas, que creció para abrir mares, un exiliado que fue llamado a liberar, un pastor de ovejas que se volvió pastor de almas. No entró a Canaán, pero entró en la historia sagrada. No conquistó ciudades, pero conquistó corazones. No dejó monumentos, pero dejó memoria viva. Y ese es el tipo de legado que no se olvida. Josué, al frente del pueblo, recordaba su voz, recordaba su paciencia, recordaba sus silencios y supo que ahora le tocaba a él continuar, pero nunca reemplazar, porque nadie reemplaza a un Moisés. Solo se honra su vida caminando fielmente el tramo siguiente. La gente no siempre entendió a Moisés en vida, pero con el tiempo lo valoraron, como pasa con los grandes, como pasa con los justos, como pasa con aquellos que, sin buscarlo, se convierten en leyenda. Moisés murió en el monte, pero su espíritu camina con cada generación que decide obedecer, aunque duela, con cada líder que intercede cuando otros atacan, con cada persona que ama sin ser amada de vuelta,
con cada alma que dice sí a Dios, aunque eso signifique renunciar a sus propios sueños. Ese es su legado, uno que no depende de una tumba con nombre, sino de vidas transformadas, porque el mayor logro no es conquistar, es entregar, y Moisés lo entregó todo, hasta el aliento final. La historia de Moisés no termina con una victoria política ni con una conquista militar. Termina con un acto de fe silencioso, con una vida derramada, con una entrega total. Termina no donde muchos soñaban, pero sí donde Dios planeó, en la cima, viendo la promesa, sabiendo que su misión estaba completa. A veces Dios dice no, y no porque no nos ame, no porque hayamos fallado por completo. A veces dice no porque su propósito va más allá de lo que podemos entender, porque su gloria se revela también en las renuncias, en los finales no esperados, en los caminos que no cruzamos, pero que preparamos para otros. Moisés no entró a Canaán, pero entró en el corazón de Dios. Y eso lo cambió todo. Su vida nos enseña que el valor de una persona no está en cuántos logros acumula, sino en cuánto entrega, en cuánto permanece fiel cuando el camino se vuelve difícil, en cómo responde cuando el cielo guarda silencio y en cómo sigue amando a quienes no lo entienden. Porque al final no se trata de entrar, se trata de obedecer, no se trata de conquistar, se trata de confiar, no se trata de alcanzar un lugar, se trata de convertirse en alguien, y Moisés se convirtió en líder, en siervo, en padre espiritual, en leyenda, pero sobre todo en amigo de Dios. Que su historia nos inspire a seguir adelante, incluso cuando el camino sea duro, a obedecer, incluso cuando el resultado no sea el esperado, a amar, incluso cuando no seamos correspondidos, y a creer, incluso cuando la respuesta divina sea un no, porque hay no que no cierran puertas, sino que abren el cielo. Y cuando eso sucede, no importa si no entras a la tierra prometida, lo que importa es que el cielo te diga, bien hecho, siervo fiel. ¿Qué aprendiste del corazón de Moisés? Escríbelo en los comentarios, queremos leerte. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma.